Sección 8 de Manon Lescaut, de Abbé Prévost. Traducido por Enrique de Mesa. Segunda parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 8. Un día que teníamos a cenar al señor T, oímos el ruido de un coche que se detenía a la puerta de la posada. La curiosidad nos estimuló a averiguar quién era el que llegaba a aquella hora. Nos dijeron que era el joven G.M., es decir, el hijo de nuestro más cruel enemigo, de aquel viejo libertino que me llevó a San Lázaro y a Manon al hospital. Su nombre me hizo enrojecer. El cielo me lo envía, dije a T, para castigarle por la infamia de su padre. No se me escapará sin que hayamos medido nuestras espadas. El señor T, que le conocía y aún era uno de sus mejores amigos, esforzóse en hacerme formar mejor concepto de él. Aseguróme que era un joven muy amable y tan incapaz de haber intervenido en el comportamiento del padre que en cuanto le viera le concedería mi estimación y desearía la suya. Después de añadir 1000 cosas en su favor, me suplicó que le consintiera invitarle a venir con nosotros y a tomar parte en lo que quedaba de nuestra cena. Ante mi advertencia del peligro que supondría para Manon que el hijo de nuestro enemigo conociese su refugio, respondió asegurando por su honor y su fe que en cuanto nos conociera no tendríamos defensor más celoso. Después de tales seguridades no opuse ninguna dificultad. Antes de presentárnosle, T le puso en antecedentes de todo. Entró con un aire que efectivamente nos previno en su favor. Me abrazó, nos sentamos, admiró a Manon, a mí, todo lo que nos pertenecía, y comió con un apetito que hizo honor a nuestra cena. Cuando levantaron los manteles, la conversación tomó un giro más serio. Con los ojos bajos nos habló del extremo a que su padre había llegado con nosotros, dándonos 1000 excusas. No sigo, nos dijo, por no renovar un recuerdo que me causa demasiada vergüenza. Si fue sincero desde el principio, después lo fue mucho más, pues no llevábamos media hora hablando cuando advertí la impresión que le causaban los encantos de Manon. Sus miradas y sus modales se hicieron cada vez más suaves. No dejó traslucir nada en sus palabras, pero, aun prescindiendo de los celos, tenía demasiada experiencia en amor para no conocer lo que de él procedía. Nos acompañó una parte de la noche. Al marcharse se mostró muy satisfecho de habernos conocido y nos pidió permiso para volver alguna vez a ofrecernos sus servicios. Partióse de madrugada con T, que tomó asiento en su carruaje. Como ya he dicho, yo no estaba celoso. Creía más que nunca en los juramentos de Manon. Aquella criatura encantadora era dueña de mi alma tan en absoluto que yo no tenía el menor sentimiento que no fuese estima y amor. Lejos de mortificarme que hubiera gustado al joven G.M., me sentía entusiasmado del efecto de sus encantos y me gozaba ser amado por una muchacha que todo el mundo encontraba adorable. Ni siquiera juzgué oportuno comunicarle mis sospechas. Durante unos días solo nos ocupamos de mandar arreglar algunos vestidos de ella y discutir si podríamos ir al teatro sin temor de ser reconocidos. Antes de terminar la semana fue a vernos T y le consultamos este punto. Comprendió que la respuesta debiera ser afirmativa para dar gusto a Manon. Decidimos, pues, ir aquella misma noche con él. No pudimos, sin embargo, ejecutar aquella decisión, pues llevándome aparte, me dijo: me encuentro en el mayor apuro desde la última vez que nos vimos, y esta visita es consecuencia de ello. G.M. está enamorado de vuestra amante, así me lo ha confiado. Yo soy su amigo íntimo, y estoy dispuesto a servirle en todo, pero no lo soy menos vuestro. Como considero injustas sus intenciones, las he condenado. Le hubiera guardado el secreto si no pensara emplear, en apoyo de sus intenciones, más que el sistema corriente. Pero conoce perfectamente el carácter de Manon. Ha sabido, no sé por dónde, que es aficionada al lujo y los placeres,
y como tiene una gran fortuna, me ha dicho que piensa tentarla haciéndole un buen regalo y ofreciéndole 10.000 libras de pensión. En igualdad de circunstancias, quizá me hubiera costado mucho trabajo hacerle traición, pero de vuestra parte está la justicia unida con la amistad, tanto más cuanto que, habiendo sido la causa inconsciente de su pasión introduciéndole aquí, estoy obligado a prevenir los efectos del mal que he ocasionado. Di las gracias al señor T por un favor de tal importancia, y le confesé en confianza que el carácter de Manon era tal y como se lo figuraba G. M., es decir, que no podía soportar ni el nombre de pobreza. Sin embargo, le dije, cuando se trata de más o menos, no la creo capaz de abandonarme por otro. Estoy en situación de que no carezca de nada, y espero que mi fortuna aumente de día en día. Solo temo una cosa, que G. M. aproveche el saber nuestro retiro para jugarnos una mala pasada. T. me aseguró que no debía de temer nada por ese lado, que G. M. sería capaz de una locura amorosa, pero que no lo era de una bajeza, que si era tan infame que acometiera alguna, él sería el primero en castigarle, reparando de este modo el mal que sin pensar causara. Mucho os agradezco vuestros sentimientos, repuse yo, pero el mal estaría hecho, y el remedio no es muy seguro. Así pues, el mejor partido es prevenirlo marchándonos de Chaillot a vivir a otra parte. Sí, repuso T., pero no lo podréis hacer tan pronto como convendría, pues G. M. piensa estar aquí a mediodía, y esto es lo que me ha hecho presentarme tan de mañana para informaros de sus intenciones. Puede llegar de un momento a otro. Un aviso tan apremiante me hizo considerar la gravedad del caso. Como me parecía imposible eludir la visita de G. M. y temía no poder tampoco evitar que se explicase con Manon, resolví advertirla yo mismo, comunicándole el propósito de mi rival. Suponía que, sabiéndome enterado de las proposiciones que iba a recibir, y recibiéndolas a mis ojos, tendría bastante fuerza para rechazarlas. Comuniqué mi pensamiento a T., quien me respondió que era una cosa muy delicada. Lo reconozco, le dije, pero todos los motivos que pueden tenerse para estar seguro de una amante los sumo yo para contar con el afecto de la mía. Solamente la importancia de los ofrecimientos es lo que podría deslumbrarla, y ya os he dicho que no es interesada. Le gusta vivir bien, pero también me ama, y en el estado actual de mis asuntos no puedo creer que prefiera al hijo del hombre que la llevó al hospital. En una palabra, insistí en mi idea, y retirándome con Manon le declaré sin rodeos lo que acababa de saber. Dióme las gracias por el buen concepto que de ella tenía, y me prometió acoger los ofrecimientos de G. M. de modo que no le quedaran ganas de reincidir. No, le dije, no conviene irritarle con brusquedades, puede perjudicarnos. Pero tú sabes bien, bribonzuela, añadí riendo, deshacerte de un amante desagradable e importuno. Después de reflexionar un poco, repuso ella, se me ocurre una idea admirable y me felicito de ella. G. M. es hijo de nuestro mayor enemigo. Vamos a vengarnos de él, no en su hijo, sino en su bolsillo. Le escucharé, aceptaré sus regalos y me burlaré de él. El proyecto es admirable, le dije, pero ¿no piensas, pobrecita mía, que es el camino que nos llevó derechos al hospital? Por más que hice para ponerle de manifiesto los peligros de aquella empresa, ella me aseguró que todo era cuestión de tomar precauciones, y tuvo réplica para todas mis advertencias. Indicadme un amante que no ceda ciegamente a todos los caprichos de la mujer a quien adora, y confesaré que hice mal dejándome convencer tan fácilmente. Resolvimos, pues, engañar a G. M., y por un azar de la suerte resultó que fui yo el engañado. A eso de las 11 apareció su coche. Nos dio 1000 excusas rebuscadas para disculpar su atrevimiento de venir a comer con nosotros. No le sorprendió encontrar a T., quien le prometiera la víspera asistir a la comida
y había pretextado unos asuntos para no ir en su mismo coche. Aun cuando todos llevábamos la traición en el pecho, nos sentamos a la mesa con aire de confianza y cordialidad. G.M. halló coyuntura para declarar a Manon sus sentimientos. No debí parecerle molesto, pues me quité de en medio expresamente unos minutos. A mi vuelta pude observar que no le habían tratado con excesivo rigor. Estaba del mejor humor del mundo. Yo afecté estarlo también. Él se reía en su fuero interno de mi inocencia y yo de la suya. Durante toda la tarde fuimos uno para otro un espectáculo divertido. Antes de marcharse, aún le procuré un momento de conversación a solas con Manon, de suerte que pudo salir tan satisfecho de mi complacencia como de mi trato. Tan pronto como hubo montado en su coche con T, Manon corrió hacia mí con los brazos abiertos y me estrechó riendo a carcajadas. Me repitió sus palabras y sus ofrecimientos sin quitar ni añadir nada. Se reducían a esto. Él la adoraba. Quería compartir con ella 40.000 libras de renta, que ya disfrutaba, sin contar lo que heredaría a la muerte de su padre. Sería la dueña de su corazón y de su fortuna, y estaba dispuesto a darle en prenda un coche, un palacio amueblado, una doncella, 3 lacayos y un cocinero. He aquí un hijo, dije a Manon, bastante más generoso que su padre. Hablemos de buena fe, añadí. ¿No te tienta ese ofrecimiento? ¿A mí? Respondió ella acomodando a su pensamiento unos versos de Racine. Moi, vous me soupçonnez de cette perfidie. Moi, je pourrais souffrir un visage odieux, qui rappelle toujours l'hôpital à mes yeux. No, repuse continuando la parodia. J'aurais peine à penser que l'hôpital, madame, fût entré dans l'amour les gravés dans votre âme. Pero es muy seductor un palacio amueblado, una doncella, un cocinero, un coche y 3 lacayos. El amor no ofrece tantas ventajas. Ella protestó que su corazón era mío para siempre y eternamente espejo de mi alma. Sus promesas, me dijo, son más bien un acicate para la venganza que una muestra de amor. Le pregunté si tenía intención de aceptar el palacio y el coche. Respondióme que no quería sino su dinero. Lo difícil era sacarle lo uno sin lo otro. Decidimos esperar a que G.M. explicase por completo su plan en una carta que había prometido escribirle. Recibióla ella, en efecto, al día siguiente por conducto de un lacayo sin librea, que con mucha habilidad encontró ocasión de hablarle sin testigos. Mi dueño le dijo que esperara su contestación y me entregó la carta. La abrimos juntos. Aparte los lugares comunes de ternura, contenía en detalle las promesas de mi rival. No limitaba su gasto. Se comprometía a entregarle 10.000 libras al tomar posesión del palacio, y a ir reponiendo las bajas de esta suma, de modo que siempre tuviera la misma cantidad en dinero contante y sonante. No aplazaba mucho la fecha de la entrega. Solo le pedía 2 días para los preparativos, y le indicaba el nombre de la calle y del palacio donde le prometía esperarla en la tarde del segundo día si ella lograba escapar a mi vigilancia. Este punto era el único sobre el cual le rogaba le tranquilizase. De todo lo demás parecía seguro, pero agregaba que si ella preveía alguna dificultad para escaparse, él hallaría medio para facilitar la fuga. G.M. era más astuto que su padre. Quería tenerla presa antes de entregar el dinero. Deliberamos sobre la conducta que debía seguir Manon. Hice aún esfuerzos para quitarle aquella idea de la cabeza, advirtiéndole todos los peligros, pero nada bastó para quebrantar su resolución. Contestó a G.M. en pocas palabras, diciéndole que no le sería difícil estar en París el día indicado y que podía esperarla con seguridad. Convinimos luego en que yo saliera inmediatamente a alquilar una habitación en algún pueblo del lado opuesto de París,
y que trasladase a seguida nuestro equipaje, que al día siguiente por la tarde, que era el de la cita, ella iría temprano a París, que después de recibir los regalos de G. M. le rogaría con insistencia que la llevase al teatro, que tomaría consigo cuanto pudiera del dinero y que el resto se lo daría a mi criado, que habría de acompañarla. El criado era el mismo que la librara del hospital y que nos era de una fidelidad absoluta. Yo debía estar con un coche de alquiler en la entrada de la calle de San Andrés de los Arcos, dejándole allí sobre las 7 para adelantarme en la oscuridad hasta el teatro. Manon me prometió inventar algún pretexto a fin de salir un instante del palco, aprovechándole para reunirse conmigo. La ejecución de lo demás era fácil. En un momento tomaríamos mi coche y saldríamos de París por el arrabal de San Antonio, que era el camino de nuestra nueva morada. A pesar de lo extravagante, nos pareció aquella una traza admirable, pero en el fondo había una imprudencia loca al pensar que, aun cuando resultase lo mejor del mundo, podríamos escapar a las consecuencias. Y, sin embargo, nos expusimos a ellas con la confianza más temeraria. Manon se marchó con Marcelo, que este era el nombre de nuestro criado. Yo la vi partir con pena y le dije besándola: ¿No me engañas, Manon? ¿Me serás fiel? Ella dolióse tiernamente de mi desconfianza y me renovó sus juramentos. Su idea era llegar a París a eso de las 3. Yo, que partí con ella, habría de consumirme la tarde entera en el café de Ferré, en el puente de San Miguel. Allí estuve hasta la noche. Salí luego para tomar un coche, que aposté, siguiendo nuestro plan, a la entrada de la calle de San Andrés. Enseguida me dirigí a pie hasta la puerta del teatro. Mucho me sorprendió no encontrar a Marcelo, que debía estar esperándome. Tuve paciencia durante una hora, confundido entre una multitud de lacayos y mirando a todos los que salían. Por fin dieron las 7, y como no compareciera nadie y nada observara en relación a nuestros planes, me decidí a tomar una butaca para ver si descubría a Manon y a G. M. en los palcos. No estaban. Volví a la puerta, donde pasé un cuarto de hora más, nervioso de impaciencia y de inquietud. No viendo nada, volví a mi coche, sin atreverme a adoptar resolución alguna. El cochero, al verme, se adelantó algunos pasos para decirme, con aire misterioso, que me esperaba hacía una hora en el coche una linda señorita, que había preguntado por mí, dándole unas señas por las cuales no dudó en reconocerme, y que, habiéndole dicho que yo había de volver, respondió que no se impacientaría esperándome. Enseguida me figuré que sería Manon. Acerquéme, pero vi un lindo rostro que no era el suyo. Era una desconocida que empezó por preguntarme si yo era el caballero Desgrieux. Le dije que aquel era mi nombre. «Tengo que entregaros una carta», repuso ella, «que os indicará el objeto que aquí me trae y por qué circunstancia conozco vuestro nombre». Le rogué que me diera tiempo para leerla en una taberna próxima. Ella quiso seguirme y me aconsejó que pidiera una habitación reservada. «¿De quién es esta carta?», pregunté mientras subíamos. Ella me dijo que lo sabría al leerla. Reconocí la letra de Manon. He aquí, sobre poco más o menos, lo que me decía. G. M. la había recibido con una cortesía y una magnificencia de que no se había formado ni remota idea. La había colmado de regalos. Le hacía entrever una suerte de reina. Me aseguraba, sin embargo, que no me olvidaría en medio de su nuevo esplendor. Pero, como no pudo convencer a G. M. para que la llevara aquella noche al teatro, aplazaba para otro día el placer de verme, y que para consolarme en parte de la pena que preveía habría de causarme la noticia, había encontrado medio de proporcionarme una de las muchachas más bonitas de París, que sería la portadora de su carta. Firmado tu fiel amante, Manon Lescaut. Había algo tan cruel y tan insultante para mí en aquella carta, que después de permanecer suspenso algún tiempo entre el dolor y la cólera,
Me decidí a hacer un esfuerzo para olvidar eternamente a mi amada, ingrata y perjura. Fijé mis ojos en la muchacha que tenía delante. Era bonitísima, y yo habría deseado que fuese lo bastante para hacerme a mí perjuro e ingrato también. Pero no encontré en ella aquellos ojos dulces y lánguidos, aquel aire divino, aquella esencia del amor, en fin, aquel fondo inagotable de encantos que la naturaleza prodigara a la pérfida Manon. No, no, le dije, dejando de mirarla. La ingrata que os envía sabía demasiado que os obligaba a dar un paso inútil. Volved a ella y decidle de mi parte que goce de su crimen, y si puede, que goce sin remordimientos. La abandono para siempre, y al mismo tiempo renuncio a todas las mujeres, que si no son tan adorables como ella, serán sin duda alguna tan infames y de tan mala fe. En aquel momento estuve a punto de bajar y marcharme sin volver a ocuparme de Manon, y como los celos mortales que me desgarraban el pecho celábanse bajo una sombría y triste calma, me creí tanto más próximo a mi curación cuanto que no sentía aquellos movimientos violentos que me agitaran en ocasiones semejantes. Ay, el amor me engañaba, tanto como yo me figuraba que lo hacían en aquellos instantes G. M. y Manon. Al verme pronto a bajar la escalera, la muchacha que me había llevado la carta preguntóme cuál era mi contestación al señor G. M. y a la señora que estaba con él. Al oír aquella pregunta volví a entrar en el cuarto, y por un cambio increíble para los que nunca hayan experimentado pasiones violentas, de la tranquilidad en que yo me creía, sentíme transportado súbitamente a un grado terrible de furor. Ve, le dije, y di al traidor de G. M. y a su pérfida amante la desesperación en que me ha sumido tu maldita carta, pero hazles saber que no se reirán mucho tiempo y que les apuñalaré a los dos con mi propia mano. Me desplomé en una silla. Mi sombrero se cayó por un lado, el bastón por otro. Dos torrentes de amargas lágrimas empezaron a fluir de mis ojos. El acceso de rabia que me acababa de acometer trocóse en un profundo dolor. No hacía más que llorar, lanzando gemidos y suspiros. Acércate, hija mía, acércate, exclamé dirigiéndome a la muchacha. Acércate, puesto que te envían para que me consueles. Dime si conoces algún consuelo para la rabia y la desesperación, para las ganas de matarse después de haber matado a dos pérfidos que no merecen vivir. Sí, acércate. Continué al ver que daba hacia mí algunos pasos tímidos e inseguros. Ven a enjugar mis lágrimas. Ven a devolver la paz a mi corazón. Ven a decirme que me amas para que me acostumbre a oírlo de otros labios distintos de los de mi infiel. Eres bonita. Quizá yo también pueda amarte. Aquella pobre niña, que no tendría más que 17 años y que aparentaba más pudor que sus semejantes, estaba sorprendida en extremo de una tan extraña escena. Se acercó para hacerme algunas caricias, pero enseguida yo la rechacé con las manos. ¿Qué quieres de mí?, le dije. Eres una mujer. Perteneces a un sexo que detesto y que no puedo aguantar. La dulzura de tu rostro me amenaza con alguna traición. Vete y déjame solo aquí. Ella me hizo una reverencia sin atreverse a decir nada y se volvió para marcharse. Yo le grité que se esperara. Pero dime al menos, continué, ¿por qué, cómo, con qué objeto has sido enviada aquí? ¿Cómo has sabido mi nombre y el sitio en que podías encontrarme? Me dijo que conocía de tiempo atrás a G. M., quien mandó a buscarla a las 5 de aquella misma tarde, y que habiendo seguido al lacayo que fue a avisarla, entró en una gran casa donde le encontró jugando al piquet con una señora muy guapa, y que ambos le encomendaron la misión de entregarme la carta, después de indicarle el sitio en que encontraría mi coche. Preguntéle si no le habían dicho nada más. Ella me respondió ruborizándose que le habían hecho creer que me tomaría por compañera. Te han engañado, le dije. Te han engañado, pobre hija mía. Eres mujer, necesitas un hombre.
pero necesitas uno que sea rico y feliz, y no es aquí donde puedes hallarle. Vuelve a casa de G. M. Él tiene todo lo que es preciso para hacerse amar de las bellas. Puede dar palacios, coches. Yo, por mi parte, solo puedo ofrecer amor y constancia. Las mujeres desprecian mi pobreza y juegan con mi inocencia. Añadí 1000 cosas más, tristes o violentas, según el imperio de las pasiones que alternativamente me agitaban. Sin embargo, a fuerza de atormentarme, mi furor se calmó lo bastante para permitirme reflexionar. Comparé esta última desgracia con las demás que había sufrido del mismo género, y no encontré mayor motivo de desesperación que en las primeras. Conocía a Manon. ¿A qué afligirme tanto por una desventura que debí prever? ¿Por qué no emplearme más bien en remediarla? Aún era tiempo. Por lo menos, no debía escatimar ningún esfuerzo para no tener que reprocharme el haber contribuido a mis penas con mi abandono. Enseguida me puse a considerar los medios que podían abrirme un camino a la esperanza. Tratar de arrancarla violentamente de las manos de G. M. era un partido desesperado, que solo serviría para perderme y no tenía la menor probabilidad de éxito. Pero me parecía que si pudiese procurarme una entrevista con ella, siquiera fuese breve, ganaría a buen seguro en algo su corazón. Conocía tan bien las cuerdas sensibles, estaba tan seguro de que me amaba. Aquella misma extravagancia de enviarme una muchacha bonita para consolarme, hubiera apostado cualquier cosa a que era invención suya y que era el efecto de su compasión por mis penas. Decidí valerme de toda mi industria para verla. Entre una porción de trazas que se me ocurrieron, me aferré a la siguiente. T. había comenzado a servirme con demasiadas muestras de afecto para que pudiese abrigar la menor duda sobre su sinceridad. Me propuse ir a su casa inmediatamente y obligarle a que llamara a G. M. con pretexto de hablarle de un asunto importante. Solo necesitaba media hora para hablar a Manon. Mi intención era llegar hasta su mismo cuarto y suponía que la cosa no sería difícil en ausencia de G. M. Aquella decisión me tranquilizó. Pagué con liberalidad a la muchacha, que aún estaba conmigo, y para quitarle las ganas de volver a casa de los que la enviaron, me quedé con sus señas, haciéndole creer que iría a pasar la noche con ella. Monté en mi coche y me hice llevar a toda prisa a casa de T. Tuve la suerte de encontrarle. En el camino me inquietaba el temor de que no estuviera. En pocas palabras le puse al corriente de mis penas y del favor que iba a pedirle. Se asombró tanto al saber que G. M. hubiese podido seducir a Manon, que, ignorante de que yo mismo había contribuido a mi desgracia, ofrecióme generosamente reunir a todos sus amigos para emplear sus brazos y sus espadas en libertar a mi amante. Le hice comprender que un escándalo así podría ser perjudicial para Manon y para mí. Reservemos la sangre, le dije, para último extremo. He meditado una traza más suave y que espero ha de resultarme bien. Se comprometió sin reservas a hacer todo lo que yo exigiera de él, y habiéndole repetido que sólo se trataba de llamar a G. M. diciéndole que tenía que hablarle y entretenerle 1 hora o 2, salió conmigo para complacerme. Tratamos del pretexto que podría emplear para detenerle tanto tiempo. Yo le aconsejé que primero le dirigiera una carta, escrita desde una taberna, rogándole que fuese allí mismo enseguida para un asunto tan importante que no podía demorarse. Yo acecharé el momento en que salga y me introduciré sin trabajo en la casa, pues solo me conocen Manon y Marcelo, que es mi criado. En cuanto a vos, que estaréis mientras tanto con G. M., le podéis decir que el asunto importante acerca del cual deseáis hablarle es un asunto de dinero, que habéis perdido en el juego y que habéis jugado sobre vuestra palabra con la misma mala suerte. Necesitará algún tiempo para llevaros a su caja, y yo tendré bastante para poner en práctica mi idea. T. siguió al pie de la letra lo convenido. Le dejé en una taberna donde escribió la carta.
yo fui a colocarme a pocos pasos de la casa de manon. Vi llegar al portador del mensaje y a G. M. salir a pie un momento después, seguido de un lacayo. Después de dejarle tiempo para alejarse de la calle, me adelanté a la puerta de mi infiel amante y, a pesar de mi cólera, llamé con el mismo respeto que se siente ante un templo. Felizmente fué a abrirme Marcelo. Le hice seña de que callara. Aun cuando nada tenía que temer de los demás criados, le pregunté en voz baja si podía llevarme al cuarto en que estaba Manon sin que me viese nadie. Respondióme que sería cosa fácil subiendo por la escalera principal sin hacer ruido. Vamos enseguida, le dije, y procura mientras estoy allí que no suba nadie. Penetré en el cuarto sin obstáculo alguno. Fin de la sección 8. Sección 9 de Manon Lescaut, de Abbé Prévost. Traducido por Enrique de Mesa. Segunda parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 9. Manon estaba leyendo. Entonces tuve ocasión de admirar el carácter de aquella extraña criatura. Lejos de asustarse y azorarse al verme, no expresó sino esas ligeras muestras de sorpresa que uno no es dueño de contener ante una persona que cree lejos. «Ah, ¿eres tú, amor mío?», me dijo abrazándome con su ternura de costumbre. «Dios mío, qué atrevido eres. ¿Quién habría de esperarte hoy aquí?». Soltéme de sus brazos, la rechacé con desdén en vez de corresponder a sus caricias, y retrocedí 2 o 3 pasos para alejarme de ella. Este movimiento la desconcertó un poco. Permaneció en la misma postura que se hallaba y me miró cambiando de color. Estaba yo en mi fuero interno tan dichoso de volver a verla que, a pesar de tantos y tan justos motivos de indignación, apenas podía abrir la boca para recriminarla. Y, sin embargo, mi corazón sangraba con el cruel ultraje que me infiriera. Intenté rememorar sus traiciones para excitar mi desprecio, y traté de que mis ojos brillaran con un fuego distinto del amor. Como permanecí callado algún tiempo y ella notara mi agitación, la vi temblar al parecer de miedo. No pude soportar aquello. «Ah, Manon», le dije con ternura, «ingrata y perjura Manon, ¿por dónde comenzaré a quejarme? Te veo pálida y temblorosa, y soy aún tan sensible a tus menores penas que temo afligirte demasiado con mis reconvenciones. Pero no puedo menos de decirte que tengo el corazón traspasado con tu traición. Son estos golpes que no se asestan contra un amante, sino cuando se ha decidido su muerte. Ya es la 3ª vez, Manon. Las tengo bien contadas. Es imposible que lo olvide. Tú eres quien debe considerar ahora mismo qué partido quieres tomar, pues mi pobre corazón no puede soportar más tiempo tanta crueldad. Siento que está a punto de sucumbir destrozado por el dolor. No puedo más», añadí sentándome en una silla. «Apenas si tengo fuerzas para sostenerme y hablar». Ella no me respondió, pero cuando me vio sentado cayó de rodillas y apoyó su cabeza en las mías, escondiendo la cara entre mis manos. Sentí que sus lágrimas las humedecían. Cielos, qué agitación la mía. «Ah, Manon, Manon», exclamé suspirando, «es tarde para llorar después de haberme causado la muerte. Finges una tristeza que no eres capaz de sentir. El mayor de tus males es, sin duda, mi presencia, que siempre ha sido un estorbo para tus placeres. Abre los ojos y fíjate en quién soy. No se derraman lágrimas tan tiernas por un desdichado a quien se traiciona y se abandona cruelmente». Ella besaba mis manos sin cambiar de postura. «Inconstante, Manon», continué aún, «mujer ingrata y sin fe. ¿Qué se ha hecho de tus promesas y de tus juramentos? Amante 1000 veces voluble y cruel, ¿qué has hecho de aquel amor que me jurabas hoy mismo?
Justo Dios, agregué. Así se burla de ti una ingrata después de haberte invocado tan santamente. Entonces es que el perjurio es recompensa. La desesperación y el abandono están reservados para la fidelidad y la constancia. Pronuncié estas palabras después de tan amargas reflexiones que, a pesar mío, dejé escapar algunas lágrimas. Manon lo advirtió por la alteración de mi voz. Por fin rompió el silencio y dijo con tristeza: debo de ser muy culpable cuando he podido causarte tanto dolor, pero que Dios me castigue si he creído serlo o si lo he hecho de propósito. Aquellas palabras me parecían tan vacías de sentido y de buena fe que no pude reprimir un movimiento de cólera. ¡Qué horrible fingimiento!, exclamé. Veo más claro que nunca que eres una pérfida y una infame. Ahora conozco tu carácter indigno. Adiós, criatura cobarde, continué levantándome. Prefiero 1000 veces la muerte que volver a tener la menor relación contigo. Que el cielo me castigue si te vuelvo a dirigir una sola mirada. Quédate con tu nuevo amante. Ámale, aborréceme a mí, renuncia al honor, al buen sentido. Me importa poco, todo me da lo mismo. Se asustó tanto con mi furia que siguió de rodillas junto a la silla de que yo me levanté. Me miraba en silencio, sin atreverse a respirar. Di algunos pasos hacia la puerta, volviendo la cabeza y con los ojos fijos en ella. Pero habría necesitado perder todo sentimiento de humanidad para permanecer insensible a tantos atractivos. Tan lejos estaba yo de sentir tal fuerza que, pasando de repente al extremo opuesto, me volví hacia ella, o más bien me precipité sin reflexionar. La cogí entre mis brazos, le di 1000 besos, le pedí perdón por haberme enfurecido. Confesé que había sido grosero y que no merecía la dicha de ser amado por una criatura como ella. Obliguéla a sentarse y, poniéndome yo a mi vez de rodillas, le supliqué que me escuchase en aquella postura. En pocas palabras le dije, para disculparme, todo lo que un amante puede imaginar de más sumiso y apasionado. Le pedí por favor que me perdonase. Manon me echó los brazos al cuello, diciendo que ella era quien necesitaba de mi bondad para hacerme olvidar todas las penas que me causaba y que temía con razón que yo no creyese lo que me dijera para justificarse. Yo no te pido justificación alguna, le interrumpí. Apruebo todo lo que has hecho. No soy quien para exigirte explicaciones de tu conducta. Me consideraré muy contento, muy feliz, si mi Manon no me niega su ternura. Pero continué sin reflexionar en mi suerte. Manon todopoderosa, tú que dispones a tu gusto mis alegrías y mis dolores, después de satisfacerte con mis humillaciones y las muestras de mi arrepentimiento, ¿me permitirás hablar de mi tristeza y mis penas? Sabré de tus labios lo que ha de ser de mí hoy, y si es que piensas firmar irremisiblemente mi sentencia de muerte pasando la noche con mi rival. Ella tardó un rato en meditar su contestación. Caballero mío, me dijo adoptando un aire tranquilo, si te hubieras explicado desde luego con claridad, te habrías ahorrado un mal rato y a mí una escena bien triste. Puesto que tu dolor procede de los celos, yo lo habría curado ofreciéndome a seguirte inmediatamente al fin del mundo. Pero me figuré que la causa de tu desesperación era la carta que te he escrito delante de G. M. y la muchacha que te hemos enviado. He supuesto que habías tomado mi carta como una burla, y a la joven que iba a buscarte por encargo mío como una prueba de que renunciaba a ti para quedarme con G. M. Esta idea es la que me ha trastornado, pues por inocente que yo sea, confieso que las apariencias no me eran nada favorables. Sin embargo, añadió, quiero que tú seas mi juez después que te explique la verdad de los hechos. Entonces me relató todo lo ocurrido desde que se encontró con G. M., que la esperaba en el mismo sitio en que estábamos.
Efectivamente, le había recibido como a la primera princesa del mundo. Le había enseñado toda la casa, que era de un gusto y de un esmero admirables. En su gabinete habíale entregado 10.000 libras, añadiendo algunas alhajas, entre las que figuraban el collar y las pulseras de perlas de su padre. De allí la llevó a un salón que aún no había visto, donde encontraron una colación exquisita. Les sirvieron los criados que tomó para ella, a quienes ordenó que en adelante la consideraran como a su señora. Finalmente le mostró el coche, los caballos y los demás regalos, y luego le propuso una partida de juego para esperar la hora de la cena. Confieso, continuó Manon, que tanta magnificencia me ha conmovido. He reflexionado que sería una lástima privarnos de tanto provecho de un solo golpe, contentándome solo con los 10.000 francos y las alhajas, que esto era la fortuna para ti y para mí, y que podríamos vivir agradablemente a expensas de G. M. En vez de proponerle ir al teatro, se me ocurrió sondearle a propósito de ti, con ánimo de averiguar las facilidades que tendríamos para vernos, dando por supuesto que ejecutáramos mi plan. Me ha parecido de un carácter muy tratable. Me ha preguntado qué pensaba hacer contigo y si no sentía pena al abandonarte. Yo le he respondido que tú habías sido tan bueno y te habías portado siempre tan bien conmigo que no era lógico que te odiase. Él me ha confesado que realmente eres un hombre de mérito y que él se había sentido inclinado a desear tu amistad. Ha querido saber por mí la manera cómo tomarías mi huida, sobre todo cuando llegases a saber que estaba en sus brazos. Yo le he contestado que nuestro amor databa de fecha tan lejana que ya había tenido tiempo de enfriarse un poco, que tú no estabas de otra parte en posición muy desahogada y quizá no considerarías mi pérdida como una gran desgracia, puesto que te descargaba de un peso. He añadido que, como estaba absolutamente segura de que obrarías pacíficamente, no había tenido inconveniente en decirte que venía a París para unos asuntos, que tú habías consentido y habías venido también, sin que te mostraras muy inquieto cuando te dejé. Si yo creyese, me ha dicho, que él se avendría a vivir conmigo en buena relación, fuera el primero en ofrecerle mi casa y mi amistad. Yo le he asegurado que, por lo que podía deducir de tu carácter, estaba casi segura que no pondrías inconvenientes, sobre todo si él podía serte útil en tus asuntos, que no estaban muy bien a causa de estar reñido con tu familia. Él me ha interrumpido haciendo protestas de que te serviría en todo lo que de él dependiera, y que si quisieras distraerte con un nuevo amor, te procuraría una muchacha muy bonita a quien él acababa de dejar por mí. Yo he aplaudido su idea para prevenir sus sospechas, y afirmándome más y más en mi proyecto, solo ansiaba encontrar un medio para informarte, por miedo de que te alarmases demasiado al ver que faltaba a la cita. Con esta idea es con la que le he propuesto que te enviase enseguida la nueva amante, para tener ocasión de escribirte, habiéndome valido de esta astucia que creía me procuraría un rato de libertad. Mi idea le ha movido a risa. Ha llamado a su lacayo y después de preguntarle si encontraría inmediatamente a su antigua amante, le mandó a buscarla. Él creía que tendría que enviártela a Chaillot, pero yo le he dicho que, al separarme de ti, te dije que nos reuniríamos en el teatro y que si yo no fuera por casualidad, tú me esperarías en un coche en la esquina de la calle de San Andrés, que, por consiguiente, valía más enviarte allí a la muchacha, aunque no fuese más que para evitar que te aburrieras toda la noche. También le dije que me parecía natural escribirte 2 letras para ponerte en antecedentes de aquel cambio, que, de no ser así, no te explicarías. Él ha consentido, pero me he visto obligada a escribir en su presencia y he tenido buen cuidado de no ser demasiado explícita en mi carta. Así han ocurrido las cosas. No te oculto nada, ni de mi conducta ni de mis propósitos. La muchacha vino. Yo la encontré bonita, y como tenía la seguridad de que había de dolerte mi ausencia, deseaba sinceramente que sirviera para distraerte un rato, pues la fidelidad que yo quiero de ti
es la del corazón. Hubiera preferido poder enviarte a Marcelo, pero no he podido disponer de un momento para advertirle de lo que había de decirte. Terminó su relato contándome la contrariedad que le había causado a G. M. recibir la carta de T. Ha dudado, me dijo, si debía dejarme y me ha asegurado que no tardaría en volver. Esta es la causa de que esté inquieta al verte aquí y de que me haya sorprendido tu llegada. Escuché todo aquel discurso con mucha paciencia. En él había muchos conceptos crueles y mortificantes para mí. Tan clara era su intención de serme infiel que ni se había molestado de disfrazarlo. Ella no podía suponer que G. M. la dejase toda la noche como una vestal. Luego era seguro que pensaba pasarla con él. ¡Qué confesión para un amante! Consideré, sin embargo, que en parte yo era culpable de su falta por haber notificado las intenciones de G. M. y por mi complacencia en entrar ciegamente en el plan temerario de su aventura. Además, por una disposición especial de mi espíritu, me sentí conmovido ante la ingenuidad de su relato y aquella manera bondadosa y franca con que me contaba hasta los detalles que más me podían ofender. Peca sin malicia, me decía a mí mismo. Es ligera e imprudente, pero recta y sincera. Añadid a esto que el amor bastaba para hacerme cerrar los ojos a todo. Hallábame muy satisfecho con la esperanza de quitársela aquella misma noche a mi rival. Sin embargo, le pregunté: ¿y con quién pensabas pasar la noche? Aquella pregunta, hecha con tristeza, la desconcertó. Solo me respondió con peros y sí interrumpidos. Me compadecí de su pena y, cortando la conversación, le declaré abiertamente que esperaba se fuese conmigo en aquel punto y hora. Estoy dispuesta, me dijo, pero entonces es que no apruebas mi proyecto. No es ya bastante, repuse yo, que apruebe todo lo que has hecho hasta ahora. ¿Y no nos llevaremos ni los 10.000 francos? Replicó ella. Me los ha dado, son míos. Yo le aconsejé que renunciara a todo y nos fuésemos enseguida, pues aunque apenas hacía media hora que estaba con ella, temía la vuelta de G. M. Ella insistió tan porfiadamente en no salir con las manos vacías que me creí en el deber de acceder a algo, ya que ella tanto había cedido. Mientras nos preparábamos para la partida, oí llamar a la puerta de la calle. No dudé un momento de que fuese G. M. y en la turbación que me produjo aquella idea, dije a Manon que era hombre muerto si se presentaba. Con efecto, no me había yo rehecho lo suficiente de mi indignación para contenerme a su vista. Marcelo cortó mi apuro entregándome una carta que le dieron para mí en la puerta. Era de T. Me comunicaba que G. M. había ido a su casa a buscar el dinero y aprovechaba su ausencia para darme cuenta de una idea muy divertida. A su juicio, la mayor venganza que podría tomar de mi rival era comerme su cena y dormir aquella noche en la cama misma que él contaba ocupar con mi amante, que el proyecto le parecía bastante fácil si podía procurarme 3 o 4 hombres suficientemente decididos que le detuviesen en la calle y me fuesen lo bastante fieles para vigilarle hasta la mañana, que él le entretendría aún una hora por lo menos, con razones que tenía preparadas para cuando volviera. Enseñé la carta a Manon y le conté la astucia de que me había servido para poder introducirme con libertad en su cuarto. Mi invención y la de T le parecieron admirables. Nos reímos de ellos a placer durante unos minutos, pero cuando le hablé de la última como de una tontería, me respondió ella que insistiera seriamente en aceptarla como una cosa que la encantaba. En vano le pregunté de dónde quería que yo sacase gente a propósito para detener a G. M. y vigilarle fielmente. Ella me dijo que por lo menos debíamos intentarlo, ya que T nos garantizaba como mínimo una hora, y en respuesta a mis otras observaciones añadió que era un tirano, que no quería complacerla.
encontró el proyecto insuperable. comerás con su cubierto, me repetía, te acostarás en sus sábanas y mañana, tempranito, te llevarás a su amante con su dinero. Será un lindo modo de vengarse del padre y del hijo. Cedí a sus instancias a pesar de que en el fondo de mi corazón presagiaba una catástrofe. Salí con intención de ir a ver a 2 o 3 guardias de corps con quien Lescaut me había puesto en relación y rogarles que se encargaran de detener a G. M. Solo encontré a uno, pero era un hombre emprendedor que apenas supo de lo que se trataba, aseguróme el buen éxito. Me pidió 10 pistolas para repartirlas entre los 3 soldados que pensaba emplear, capitaneados por él. Le supliqué que no perdiera el tiempo. Los reunió en menos de un cuarto de hora. Yo esperé en su casa y cuando volvió con sus asociados le conduje a la esquina de una calle por donde necesariamente había de pasar G. M. para ir a la de Manon. Recomendéle mucho que no le maltrataran, pero que le encerraran cuidadosamente hasta las 7 de la mañana, vigilándole para que yo pudiera estar seguro de que no se les escaparía. Díjome que su intención era llevarle a su cuarto, obligándole a desnudarse e incluso a acostarse en su misma cama, mientras él y sus 3 bravos pasarían la noche bebiendo y jugando. Permanecí con ellos hasta el momento en que vi aparecer a G. M. Entonces me separé algunos pasos, ocultándome en la oscuridad para ser testigo de tan extraordinaria escena. El guardia de corps le abordó, pistola en mano, y le explicó con mucha cortesía que no pretendía matarle ni robarle, pero que si hacía la menor resistencia a seguirle, si profería el más ligero grito, le saltaría la tapa de los sesos. G. M., que le vio acompañado por 3 soldados y temió, sin duda, al cañón de la pistola, no se resistió. Vi que se lo llevaban como un borrego. Yo me volví enseguida a casa de Manon y para alejar las sospechas de los criados le dije al entrar que no debíamos esperar a G. M. para la cena, pues tenía unos asuntos que lo entretendrían a su pesar y que me había rogado que fuese a disculparle y a cenar con ella, cosa que yo consideraba como un gran favor tratándose de tan bella dama. Ella secundó muy bien mi proyecto. Nos sentamos a la mesa manteniéndonos en una actitud muy grave mientras estuvieron presentes los lacayos. Por fin los despedimos y pasamos una de las mejores veladas de nuestra vida. Ordené en secreto a Marcelo que buscara un coche y le previniera que a las 6 de la mañana del día siguiente estuviese a la puerta. Fingí que me marchaba a las 12, pero volví a entrar tácitamente con auxilio de Marcelo y me dispuse a ocupar la cama de G. M. del mismo modo que ocupé su puesto en la mesa. Mientras tanto, nuestro mal espíritu trabajaba para perdernos. Estábamos en el delirio del placer y teníamos la espada suspendida sobre nuestras cabezas. El hilo que la sostenía se iba a romper, pero para explicar todas las circunstancias de nuestra ruina hay que remontarse a la causa. G. M. iba seguido por un lacayo cuando le detuvo el guardia de corps. Aquel muchacho, asustado por la aventura de su amo, salió huyendo, y el primer paso que dio para socorrerle fue ir a avisar al viejo G. M. de lo que había ocurrido. Tan mala noticia le alarmó mucho al viejo. No tenía más que aquel hijo, y para sus años era un hombre de extremada vivacidad. Quiso, primeramente, que el criado le contara cuanto su hijo había hecho durante toda la tarde, si había reñido con alguien, si se había mezclado en alguna cuestión de otras personas, si había estado en algún sitio sospechoso. El criado, que se imaginaba a su amo en el mayor peligro y juzgaba, por lo tanto, que no debía perdonar medio para socorrerle, descubrió todo lo que sabía de su amor por Manon y del gasto que hiciera por ella. La manera como pasó la tarde en casa hasta eso de las 9, su salida y su desgraciado retorno. Aquello fue lo suficiente para hacer suponer al viejo que el asunto de su hijo era de faldas. Aun cuando eran lo menos las 10 de la noche, no vaciló en acudir al jefe de policía. Rogóle que diera órdenes especiales a todas las secciones de la ronda
y haciéndose acompañar por una, se dirigió a la calle en que fuera detenido su hijo. No pudo descubrir sus huellas y entonces fué a casa de su amante, a donde se figuró que quizá habría vuelto. Iba yo a meterme en la cama cuando llegó. Como estábamos encerrados, no oí llamar a la puerta de la calle. Entró seguido de 2 arqueros y habiendo tratado de informarse de lo que fuera de su hijo, sin resultado satisfactorio, se le antojó ver a su amante para tratar de sacar de ella algún rastro. Sube al cuarto acompañado siempre por sus arqueros. Nos disponíamos a meternos en la cama. Abre la puerta y nos deja helados con su presencia. Dios mío, es el viejo G.M., dije a Manon. Salto hacia mi espada, pero por desdicha mía estaba enganchada en el cinturón. Los arqueros, al ver mi ademán, se acercaron para arrebatármela. Un hombre en camisa está indefenso. Los arqueros me quitaron todos los medios de resistir. G.M., aunque un tanto turbado ante aquel espectáculo, no tardó en reconocerme. Más pronto aún reconoció a Manon. ¿Es ilusión mía?, nos dijo gravemente. ¿No estoy viendo al caballero Desgrais y a Manon Lescaut? Tan rabioso estaba de vergüenza y de dolor que no respondí. Él, sin embargo, silencioso durante algún tiempo, parecía rumiar alguna idea, y como si de repente sintiera avivarse su ira, exclamó dirigiéndose a mí: Desgraciado, estoy seguro de que has matado a mi hijo. Aquella injuria me indignó. Viejo bandido, le respondí con altivez. Si hubiera querido matar a alguien de la familia, habría comenzado por ti. Sujetadle bien, dijo a los arqueros. Es preciso que me dé noticias de mi hijo. Mañana le haré prender si no me dice inmediatamente lo que ha hecho de él. ¿Me vas a hacer prender?, repuse. Infame. A los que son como tú es a quienes hay que enviar a la horca. Has de saber que soy de sangre más noble y más limpia que la tuya. Sí, añadí, sé dónde está tu hijo, y si me irritas demasiado, le haré estrangular antes que llegue el día, y te prometo la misma suerte después de él. Cometí una torpeza al decirle que sabía dónde estaba su hijo, pero el exceso de mi rabia me había arrastrado a aquella indiscreción. Llamó en seguida a los 5 o 6 arqueros que le esperaban en la puerta, y les ordenó que pusieran a buen recaudo a todos los criados. Ah, señor caballero, repuso con burla, con que sabéis dónde está mi hijo y lo haréis estrangular. Ya arreglaremos eso. Al momento comprendí mi torpeza. El viejo se acercó a Manon, que estaba sentada en la cama llorando. Le dirigió algunas galanterías irónicas sobre la influencia que tenía sobre el padre y el hijo y el buen uso que hacía de ella. Aquel monstruo de incontinencia quiso tomarse algunas familiaridades. Guárdate de tocarla, exclamé. Ni lo más sagrado te salvaría de mis manos. Salió dejando 3 arqueros en el cuarto y ordenándoles que nos obligaran a vestirnos con presteza. Yo no sé cuáles serían sus intenciones en aquel momento. Quizá hubiésemos conseguido la libertad diciéndole dónde estaba su hijo. Marchóse a interrogar a los criados de Manon, a quienes habían detenido los arqueros. No pudo saber nada por los que su hijo tomara, pero al enterarse de que Marcelo estaba antes a nuestro servicio, decidió hacerle hablar, intimidándole con amenazas. Era un muchacho fiel, pero sencillo y tosco. El recuerdo de lo que hiciera en el hospital por libertar a Manon, unido al terror que le inspiraba G.M., hizo tanta impresión sobre su espíritu débil que se imaginó que le iban a llevar al patíbulo o a la rueda. Prometió confesar todo lo que él sabía si le salvaban la vida. G.M. se convenció con aquello de que había en todo el enredo algo más serio y criminal de lo que él se imaginara hasta allí. Ofreció a Marcelo no solamente la vida, sino recompensarle por su confesión. El desgraciado le informó de nuestro propósito, que fue trazado delante de él, puesto que debía entrar también en la intriga. Cierto que desconocía las variaciones que hicimos en París, pero al salir de Chaillot
Le habíamos comunicado el plan e instruido en el papel que habría de desempeñar. Le declaró, pues, que nuestra idea era engañar a su hijo y que Manon debía recibir o había recibido ya 10.000 francos que, según nuestro proyecto, no volverían jamás a los herederos de la casa de G. M. Después de aquella averiguación, el viejo, furioso, volvió a subir precipitadamente a nuestro cuarto. Entró en el gabinete, donde halló sin dificultad el dinero y las alhajas. Volvió hacia nosotros echando chispas y mostrándonos lo que él quiso llamar nuestro latrocinio. Nos abrumó con los mayores ultrajes. Enseñó a Manon el collar de perlas y las pulseras. ¿Reconocéis esto? Le dijo con sonrisa burlona. No era la primera vez que lo veíais. Son las mismas joyas. Os gustaban. Estoy convencido. Pobres criaturas, añadió. Son bien simpáticos uno y otro, pero un poco desaprensivos. Mi corazón reventaba de coraje ante aquellos insultos. ¿Qué no hubiera dado yo, Dios mío, por estar libre un momento? Pero, haciéndome una extrema violencia, que no era más que un refinamiento de furor, díjele en tono moderado: Caballero, terminemos esas burlas insolentes. ¿De qué se trata? ¿Qué pretendéis hacer con nosotros? Se trata, señor caballero, me respondió, de ir de aquí derechos a Chátelet. Mañana será de día. Veremos más claro en nuestros asuntos y confío en que me haréis el favor, al fin y al cabo, de decirme dónde está mi hijo. Sin mucho esfuerzo comprendí que era para nosotros de terribles consecuencias el que nos encerraran en el Chátelet. Preví temblando todos los peligros. A pesar de mi orgullo, comprendí que debía doblegarme al peso de mi suerte y halagar a mi más cruel enemigo para conseguir algo por el camino de la sumisión. Le supliqué en tono cortés que me escuchase un momento. Me hago justicia, díjele. Confieso que la juventud me ha hecho cometer graves faltas y que vos estáis bastante herido por ellas para quejaros. Pero si conocéis la fuerza del amor, si podéis juzgar el sufrimiento de un pobre muchacho a quien le arrebatan lo que ama, quizá encontréis perdonable una pequeña venganza, o por lo menos me consideraréis bastante castigado con la afrenta que acabo de sufrir. Sin necesidad de prisión ni de tormento, os descubriré, señor, dónde está vuestro hijo. Está en lugar seguro. Mi propósito no era hacerle daño ni ofenderos. Estoy dispuesto a deciros el sitio en que pasa la noche tranquilamente, si me hacéis el favor de concederme la libertad. Aquel viejo tigre, en vez de conmoverse con mi ruego, volvióme la espalda riendo, dejando caer algunas palabras que me dieron a entender que conocía la historia desde el principio. Respecto a su hijo, añadió brutalmente que ya le encontraría, puesto que no le había asesinado. Llevadlos al Chátelet, dijo a los arqueros, y mucho cuidado con el caballero, que no se escape. Es un ladino que ya se fugó de San Lázaro. Salió dejándome en el estado que podéis imaginar. ¡Oh, cielos! exclamé. Recibiría sumiso todos los golpes que vengan de tu mano, pero que un bribón tenga autoridad para tratarme con esta tiranía es lo que me lleva al extremo de la desesperación. Los arqueros nos rogaron que no les hiciéramos esperar mucho. Tenían un coche a la puerta. Tendí la mano a Manon para bajar. Ven, reina mía querida, le dije. Ven a someterte a todo el rigor de nuestra suerte. ¿Querrá acaso el cielo concedernos algún día más feliz? Partimos en el mismo coche. Ella se echó en mis brazos. Yo no le había oído pronunciar una sola palabra desde la llegada de G. M., pero al verse sola conmigo me dijo mil ternezas, reprochándose ser la causa de mi desgracia. Yo le aseguré que no me quejaría de mi suerte mientras ella no dejara de amarme. No soy yo quien es digno de compasión, continué. Unos cuantos meses de cárcel no me asustan lo más mínimo, y siempre es preferible el Chátelet a San Lázaro. Por ti, alma mía, es por quien se interesa mi corazón.
qué suerte para una criatura tan encantadora. Cielos, ¿cómo tratáis con tanto rigor a la más perfecta de vuestras obras? ¿Por qué no hemos nacido uno y otro con cualidades dignas de nuestra desgracia? Tenemos talento, gusto, sentimientos. Ay, cuán tristemente las empleamos, mientras que tantas almas bajas y dignas de nuestra suerte gozan de todos los favores de la fortuna. Estas reflexiones me traspasaban de dolor, pero no eran nada en comparación con las que se referían al porvenir, pues temía todo para manon. Ella ya había estado en el hospital, y aun cuando hubiese salido por la puerta grande, yo sabía que las recaídas en este asunto eran de consecuencias muy peligrosas. Hubiera querido expresarle mis temores, pero temía causarle demasiada pena. Temblaba por ella, sin atreverme a advertirla del peligro, y la abrazaba suspirando para asegurarle por lo menos mi amor, que era casi el único sentimiento que me atrevía a expresar. Manon, le dije, habla con sinceridad. Me amarás siempre. Ella me respondió que le hacía muy desgraciada pensar que yo lo dudase. Bueno, repuse, no lo dudo, y con esta seguridad afrontaré a todos nuestros enemigos. Utilizaré a mi familia para salir del Chátelet, y toda mi sangre será inútil si no te saco a ti en el momento en que yo esté libre. Sección 9. Sección 10 de Manon Lescaut, de Abbé Prévost. Traducido por Enrique de Mesa. Segunda parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 10. Llegamos a la cárcel. A cada uno nos pusieron en un sitio aparte. Este golpe fue menos rudo para mí, pues ya lo había previsto. Recomendé a Manon al conserje, haciéndole saber que era hombre de alguna posición y ofreciéndole una recompensa considerable. Abracé a mi dueño adorado antes de separarnos. La exhorté a que no se afligiera demasiado y a que no temiera a nada mientras yo estuviese en el mundo. Tenía algún dinero. Le di parte de él y con lo que me quedaba pagué al conserje un mes adelantado de pensión de primera por ella y por mí. Mi dinero produjo buen efecto. Me dieron una habitación amueblada, con limpieza, y me aseguraron que Manon tenía otra parecida. Enseguida me ocupé en los medios de activar mi libertad. Era evidente que en nuestro asunto no había nada criminal, y aun suponiendo que se probase nuestro propósito de robo por la declaración de Marcelo, yo sabía que las intenciones no se castigan. Decidí escribir inmediatamente a mi padre rogándole que se trasladase a París. Me avergonzaba menos, como he dicho, estar en el Chátelet que en San Lázaro. Además, aunque conservaba todo el respeto debido a la autoridad paterna, la edad y la experiencia habían disminuido mi timidez. Escribí, pues, y en el Chátelet no pusieron dificultad alguna para que saliese mi carta, pero pude ahorrarme aquel trabajo si hubiera sabido que mi padre debía de llegar a París al día siguiente. Había recibido la que le escribí 8 días antes. Ella le produjo una alegría extrema, pero por mucho que le hubiese halagado lo que le decía respecto a mi conversión, creyó que no debía atenerse en absoluto a mis promesas. Tomó, pues, el partido de ir a asegurarse de mi cambio por sus propios ojos y basar su conducta en la sinceridad de mi arrepentimiento. Llegó al día siguiente de mi detención. La primera visita fue para Tibergo, a quien yo le rogué que dirigiera su contestación. No pudo saber por él ni mis señas ni mi situación en aquel momento. Solamente le puso en autos de mis principales aventuras desde que me escapé de San Sulpicio. Tibergo le habló muy bien de las intenciones honradas que le manifestara en nuestra última entrevista. Añadió que me creía completamente libre de Manon, pero que sin embargo le sorprendía mucho no saber nada de mí hacía 8 días.
Mi padre no se dejó engañar. Comprendió que en el silencio de que se dolía había algo que escapaba a la penetración de Tibergo, y puso tanto empeño en descubrir mis huellas que 2 días después de su llegada sabía que estaba en el Chátelet. Antes de recibir su visita, que estaba muy lejos de esperar tan pronto, recibí la del jefe de policía, o, para decir las cosas por su nombre, sufrí su interrogatorio. Me hizo algunos reproches, pero no fueron duros ni groseros. Me dijo con suavidad que se lamentaba de mi mala conducta, que había tenido poca prudencia al enemistarme con un hombre como G. M., que realmente había observado con agrado que en mi asunto había más imprudencia y ligereza que malicia, pero que, con todo, era la segunda vez que me veía sujeto a su fuero, y que suponía que me habrían hecho ser un poco más formal los 2 o 3 meses de lección en San Lázaro. Encantado de tener que habérmelas con un juez razonable, me expliqué con él de manera tan respetuosa y moderada que me pareció muy satisfecho de mis respuestas. Me dijo que no debía entregarme demasiado al pesar y que estaba dispuesto a favorecerme teniendo en cuenta mi nacimiento y mi juventud. Atrevíme a recomendarle a Manon, haciéndole el elogio de su dulzura y de su buen carácter. Él me respondió riendo que aún no la había visto, pero que la pintaban como una persona peligrosa. Aquella frase excitó de tal modo mi ternura que le dije 1000 cosas apasionadas en defensa de mi pobre amante, y hasta no pude evitar derramar algunas lágrimas. Él ordenó que me condujeran a mi habitación. Amor, amor, exclamó aquel grave juez viéndome salir. ¿No te podrás nunca reconciliar con la cordura? Ocupado estaba en mis tristes pensamientos y reflexionando en la conversación tenida con el jefe de policía, cuando oí abrirse la puerta de mi cuarto. Era mi padre. Aunque debía estar preparado para la visita, puesto que la esperaba pocos días después, me emocionó tan vivamente que me habría precipitado al fondo de la tierra si ésta se hubiera abierto a mis pies. Le abracé con todas las muestras de una extrema turbación. Se sentó sin que ninguno de los dos hubiéramos abierto la boca. Como yo permanecía en pie, con los ojos bajos y la cabeza descubierta, díjome con seriedad: Sentaos, caballero. Gracias al escándalo de vuestro libertinaje y de vuestras bribonadas, he descubierto el sitio en que vivíais. La ventaja de un mérito como el vuestro es no poder permanecer oculto. Vais a la celeridad por un camino seguro. Espero que el término no tardará en ser la grève, y efectivamente tendréis la gloria de veros expuesto a la admiración de todo el mundo. Yo no contesté. Él continuó: qué desgracia la de un padre que, después de haber amado con ternura a un hijo y no haber escatimado nada para hacerle un hombre honrado, se encuentra al final con un pillo que le deshonra. Puede uno consolarse de un revés de fortuna, el tiempo lo borra y el dolor disminuye, pero ¿qué remedio contra un mal que va en aumento todos los días, cuál es la vida desordenada de un hijo vicioso que ha perdido la conciencia del honor? ¿No dices nada, desdichado?, añadió. Con esa modestia fingida y ese aire de humildad hipócrita podría tomársele por el hombre más honrado de su casta. Aun cuando me viese obligado a reconocer que merecía parte de aquellos ultrajes, parecióme, sin embargo, que eran excesivos, y creí que podría expresar naturalmente mi pensamiento. Os aseguro, señor, le dije, que la modestia con que me presento ante vos no es fingida. Es la postura natural de un hijo bien nacido que respeta infinitamente a su padre y sobre todo a un padre irritado. No pretendo tampoco pasar por el hombre más formal de nuestra casta. Sé que soy digno de vuestros reproches, pero os conjuro a que uséis de un poco de bondad y no me tratéis como al más infame de los hombres. No merezco apóstrofes tan duros. Bien sabéis que es el amor el que ha causado todas mis faltas. ¡Ay, fatal pasión!
No conocéis su fuerza, y es posible que vuestra sangre, que es el origen de la mía, no haya sentido nunca los mismos ardores. El amor me ha hecho demasiado tierno, demasiado apasionado, demasiado fiel y quizá demasiado complaciente con los deseos de una amante encantadora. Estos son mis crímenes. ¿Veis en ello algo que os deshonre? Vamos, padre mío querido, añadí con dulzura, un poco de piedad para un hijo que está lleno de respeto y de cariño por vos, que no ha renunciado, como suponéis, al honor y al deber, y que es 1000 veces más digno de lástima de lo que podríais imaginar. Al terminar estas palabras, dejé correr algunas lágrimas. El corazón de un padre es la obra maestra de la naturaleza. Ella reina en él, por decirlo así, a su placer, y maneja todos los resortes. El mío, que era, además, un hombre de talento y de gusto, se emocionó tanto ante el giro que yo diera a mis disculpas, que no fué dueño de ocultarme aquel cambio. Ven, pobre caballero mío, me dijo, ven y abrázame, me das compasión. Yo le abracé, me estrechó de un modo que me dio a entender lo que pasaba en su corazón. Pero, ¿de qué medio nos valdremos, continuó, para sacarte de aquí? Explícame tu vida sin disfrazar la verdad. Como, después de todo, en mi conducta en general no había nada que pudiera deshonrarme en absoluto, por lo menos midiéndola por la de los muchachos de cierta posición, y tener una querida no pasa por una infamia en el siglo en que estamos, ni tampoco cierta habilidad para buscar fortuna en el juego, relaté sinceramente a mi padre la vida que había llevado hasta en sus menores detalles. A cada falta que le confesaba, tenía buen cuidado de presentarle algún ejemplo célebre para amenguar la vergüenza. Yo vivo con una amante, le decía, sin estar ligado a ella por las ceremonias del matrimonio. El duque de sostiene 2 a la vista de todo París. El señor de tiene una hace 10 años, a la que es mucho más fiel que lo ha sido nunca a su mujer. Las 2/3 partes de los hombres honrados de Francia tienen a gala el disfrutar queridas. He usado de malas artes en el juego. El marqués de y el conde de no tienen otra renta. El príncipe de y el duque de son jefes de una banda de caballeros del mismo género. En lo tocante a mis designios sobre el dinero de G.M., también podría haber demostrado que no dejaba de tener ejemplos que imitar, pero era aún demasiado honrado para no condenarme a mí mismo, incluso con todos aquellos que hubiera podido presentar como modelos, de suerte que supliqué a mi padre que me perdonase aquella flaqueza en gracia a las 2 pasiones que me movían, la venganza y el amor. Preguntóme si podría darle algún dato acerca de los medios más expeditivos para conseguir mi libertad, de modo que se evitara el escándalo. Le indiqué la buena disposición en que estaba el jefe de policía respecto a mí. Si encontráis dificultades, no pueden proceder más que de los G.M. Así es que creo no estaría de más que os tomaseis el trabajo de verlos. Me prometió hacerlo así. No me atreví a indicarle que hiciera algo en favor de Manon. Y no fue en modo alguno falta de ánimo, sino efecto del temor que tenía de que aquella proposición le indignase y le sugiriera algún propósito funesto para ella y para mí. Aún no sé si este temor no fue la causa de mis mayores infortunios, impidiéndome sondear la voluntad de mi padre y hacer todos los esfuerzos posibles para lograr que hiciera algo en favor de mi desgraciada amante. Es posible que hubiera excitado su compasión una vez más. Quizá le habría puesto en guardia contra las impresiones que iba a recibir con demasiada facilidad del viejo G.M. ¿Qué sé yo? Mi mal sino acaso hubiera podido más que todos mis esfuerzos. Pero en tal caso sólo habría podido acusar de mi desgracia a él y a la crueldad de mis enemigos. En cuanto se separó de mí, mi padre fue a hacer una visita al viejo G.M. Le encontró con su hijo,
a quien el guarda de corps había devuelto honradamente la libertad. Nunca he sabido detalles de su conversación, pero por sus mortales efectos no me ha sido muy difícil suponerlos. Fueron juntos, los dos padres, a ver al jefe de policía, a quien pidieron dos gracias. Una, que me hicieran salir inmediatamente de Chátelet. La otra, que encerrase a Manon para el resto de sus días o que la enviase a América. En aquella época se empezaba a embarcar para el Mississippi a una porción de gente sin oficio ni beneficio. El jefe de policía les empeñó su palabra de hacer salir a Manon en el primer barco. G. M. y mi padre fueron enseguida a llevarme la noticia de mi libertad. G. M. se disculpó cortésmente por lo pasado y, felicitándome por la suerte de tener tal padre, me exhortó a aprovechar en adelante sus lecciones y sus ejemplos. Mi padre me ordenó que me excusara de la pretendida injuria que había hecho a su familia y que le diera las gracias por haber contribuido a mi libertad. Salimos juntos sin haber hablado en absoluto de mi amante. Yo no me atreví siquiera a decir una palabra a los carceleros en su presencia. Ay, mis tristes recomendaciones habrían sido bien inútiles. La orden cruel llegó al mismo tiempo de la de mi libertad. Aquella desdichada criatura fue conducida una hora después al hospital para reunirse con unas cuantas infelices destinadas a sufrir la misma suerte. Mi padre me obligó a seguirle a la casa en que se hospedaba, y eran cerca de las 6 de la tarde cuando encontré un momento para escaparme y volver al Chátelet. Mi propósito era solo llevar algunas provisiones a Manon y recomendársela al conserje, pues no creía que me permitieran verla. Tampoco había pensado aún en buscar medios para libertarla. Dije que quería hablar con el conserje. El hombre estaba satisfecho de mi esplendidez y mi amabilidad. Así es que estaba dispuesto a servirme y me habló de la suerte de Manon como de una desgracia que sentía mucho, por lo que pudiera afligirme. Yo no entendía aquel lenguaje. Durante unos minutos hablamos sin entendernos. Al fin, comprendiendo que yo necesitaba una explicación, me la dio tal y como os la he dicho horrorizado, y aún me horroriza repetirla. Una apoplejía fulminante no causa un efecto más súbito y más terrible. Caí al suelo con unas palpitaciones tan dolorosas que en el momento en que perdí el conocimiento me creí libre de la vida para siempre. Aún me quedaba algo de esta idea cuando volví en mí. Dirigía mis miradas alrededor de la habitación y me miraba a mí mismo para convencerme de si aún tenía la desgraciada cualidad de hombre vivo. Ciertamente que, siguiendo solo el impulso natural que induce a librarse de los dolores, nada podía parecerme más dulce que la muerte en aquellos instantes de abatimiento y desesperación. Ni la misma religión podía hacerme entrever nada más insoportable después de muerto que las convulsiones que me atormentaban. Sin embargo, por un milagro propio del amor, pronto tuve fuerza suficiente para dar gracias a Dios de haberme devuelto el conocimiento y el raciocinio. Mi muerte solo me hubiera sido útil a mí. Manon necesitaba mi vida para su libertad, para su socorro, para su venganza. Juré entregarme a ella sin escatimar medio alguno. El conserje me prestó la asistencia que hubiera podido esperar del mejor de mis amigos. Recibí sus servicios con profundo agradecimiento. «Ay», le dije, «tenéis pues compasión de mis penas. Todo el mundo me abandona. Mi mismo padre es indudablemente uno de mis más crueles perseguidores. Nadie se compadece de mí. Vos solo, en la mansión de la crueldad y la barbarie, demostráis compasión hacia el más desdichado de todos los hombres». Aconsejóme que no saliera a la calle sin haberme repuesto un poco de la turbación en que estaba. Dejadme, respondí saliendo. Me veréis antes de lo que pensáis. Preparad el más obscuro de vuestros calabozos, pues voy a trabajar para merecerlo.
En efecto, mi primer impulso era nada menos que deshacerme de los dos G. M. y del jefe de policía, e irrumpir en seguida a mano armada en el hospital con todos aquellos que pudiera interesar en mi favor. Mi mismo padre apenas si había sido respetado por una venganza que tan justa me parecía, pues el conserje no me ocultó que él y G. M. eran los causantes de mi perdición. Pero apenas di unos cuantos pasos por la calle y el aire refrescó mi sangre, mi furor fué poco a poco dejando paso a sentimientos más razonables. La muerte de nuestros enemigos habría sido de muy poca utilidad a Manon, y me hubiera expuesto, sin duda alguna, a que me quitaran todos los medios de socorrerla. Además, ¿iba a recurrir a un cobarde asesinato? ¿Qué otro camino seguir para vengarme? Concentré todas mis fuerzas y todo mi ingenio para trabajar primero en la libertad de Manon, remitiendo el resto al logro de esta importante empresa. Me quedaba poco dinero, y esta era, sin embargo, una base necesaria por la que había que empezar. No veía sino 3 personas que pudiesen proporcionármelo: T, mi padre y Tibergo. De los 2 últimos era poco probable que lograra algo, y me avergonzaba molestar al otro con mis importunidades. Pero cuando se está desesperado no se guardan muchas consideraciones. Dirigíme inmediatamente al seminario de San Sulpicio, sin preocuparme de si me reconocerían. Mandé llamar a Tibergo. Sus primeras palabras me dieron a entender que aún ignoraba mis últimas aventuras. Aquello me hizo cambiar la intención que llevaba de enternecerle inspirándole lástima. Le hablé, en términos generales, del placer que había tenido en tornar a ver a mi padre, y luego le pedí que me prestara algún dinero, so pretexto de pagar, antes de mi marcha de París, algunas deudas que yo deseaba permaneciesen desconocidas. En seguida me entregó su bolsa. Tomé 500 francos de los 600 que había en ella. Le ofrecí un recibo. Era demasiado generoso para aceptarlo. De allí me fui a casa de T. Con él no guardé reserva alguna. Le expuse mis desdichas y mis penas. Ya conocía hasta las menores circunstancias, porque había seguido con interés la aventura del joven G. M. A pesar de ello, me escuchó y me compadeció mucho. Cuando le pedí consejo sobre los medios de que podría valerme para libertar a Manon, me respondió con tristeza que veía tan poca luz que, a menos de encontrar una ayuda extraordinaria del cielo, era necesario renunciar a toda esperanza. Que él había ido expresamente al hospital después que ella estaba allí encerrada, y que ni él mismo había conseguido que le permitieran verla. Que las órdenes del jefe de policía eran de un rigor extremo, y que, para colmo de desdichas, el grupo de infelices de que formaba parte debía partir a los 2 días de la fecha en que estábamos. Tan abatido me dejaron sus palabras que él habría podido estar hablando una hora sin que yo pensase interrumpirle. Continuó diciéndome que no había ido a verme al Chátelet para poder servirme con más libertad si le suponían sin relación alguna conmigo, que después de mi salida de la prisión sintió mucho no saber dónde me refugiara, y que había deseado verme pronto para darme el único consejo por donde pudiera tener alguna esperanza de libertar a Manon, pero consejo peligroso y en cuya ejecución me rogaba no apareciera su nombre. Consistía en elegir unos cuantos valientes que tuviesen coraje para atacar a los guardianes de Manon cuando salieran con ella de París. No esperó a que le hablase de mi indigencia. Aquí tenéis 100 pistolas, me dijo, que podrán seros de utilidad. Me las devolveréis cuando la suerte haya puesto en orden vuestros asuntos. Añadió que, si no fuera por el temor a perder su reputación, me ofrecería su brazo y su espada para librar a mi amante. Aquella generosidad excesiva me conmovió hasta hacerme llorar. Empleé para manifestarle mi agradecimiento toda la viveza que mi aflicción me permitía. Le pregunté si no podía esperar algo por el camino de las súplicas al jefe de policía. Respondióme que ya había pensado en ello,
pero que creía inútil aquel recurso, puesto que una gracia de tal naturaleza no podía pedirse sin motivo, y no veía de qué medio nos podríamos valer para convertir en intercesor a una persona seria y pudiente, que de poder conseguir algo por ese lado sería solamente haciendo cambiar de idea a G. M. y a mi padre, comprometiéndoles a que pidieran ellos mismos al jefe de policía que revocara aquella sentencia. Me ofreció hacer cuanto pudiera para ganar al joven G. M., aun cuando le creyese un poco frío con él por las sospechas que tenía de su intervención en nuestro asunto, y me aconsejó que no omitiera nada por mi parte para ablandar a mi padre. No era aquello floja empresa para mí, y no solamente por la dificultad con que naturalmente había de tropezar para vencerle, sino por otra razón que me hacía hasta temer acercarme a él. Me había escapado de su alojamiento, contraviniendo sus órdenes, y estaba decidido a no volver allí después de saber el triste destino de Manon. Temía, con fundamento, que me obligara a pesar mío a quedarme allí, e incluso que me llevara a nuestra casa. Mi hermano mayor ya había empleado en otro tiempo este sistema. Cierto que yo era mayor, pero la edad es una razón muy débil contra la fuerza. Di, sin embargo, con un medio que me salvaba del peligro, y era citarle en un sitio público, anunciándome a él con otro nombre. T. se fue a casa de G. M. y yo a Luxemburgo, desde donde mandé recado a mi padre diciéndole que un servidor suyo le esperaba. Temía que pusiera alguna dificultad en ir porque se acercaba la noche. Sin embargo, apareció a poco, seguido de su lacayo. Yo le supliqué que nos internáramos por una alameda donde pudiésemos estar solos. Dimos más de 100 pasos sin hablar. Indudablemente, él debió de pensar que yo no tomaba tantas precauciones para una tontería. Esperaba mi explicación y yo la meditaba. Por fin abrí la boca. Señor, le dije temblando, sois un buen padre. Me habéis colmado de favores y me habéis perdonado innumerables faltas. Por eso el cielo es testigo de que tengo para vos todos los sentimientos del hijo más cariñoso y respetuoso. Pero me parece que vuestro rigor... Bueno, mi rigor, interrumpió mi padre, que supuso sin duda que yo hablaba despacio para impacientarle. Ah, señor, continué yo, me parece que vuestro rigor es extremado en el trato de la desgraciada Manon. Os habéis fiado de G. M. Su rencor os la ha pintado con los colores más negros. Os habéis formado una idea odiosa de ella, y sin embargo es la más dulce y la más amable de todas las criaturas del mundo. ¿Por qué Dios no ha querido inspiraros la idea de verla un momento? No estoy más seguro de que es encantadora que lo estoy de que os lo habría parecido. Os hubierais inclinado en su favor. Habríais detestado los negros artificios de G. M. Hubierais tenido compasión de ella y de mí. Ay, estoy seguro de ello. Vuestro corazón no es insensible. Os habríais dejado enternecer. Me interrumpió otra vez, viendo que hablaba con un entusiasmo que no me permitía acabar tan pronto como él deseaba. Quiso saber a dónde quería yo ir a parar con aquel discurso tan apasionado. A pediros la vida, respondí, que no puedo conservar un momento si Manon marcha a América. No, no, me dijo con tono severo. Prefiero verte sin vida que sin juicio y sin honra. No vayamos, pues, más lejos, exclamé deteniéndole por un brazo. Quitádmela. Esta vida odiosa es insoportable, pues en la desesperación en que me sumís, la muerte será un favor para mí. Es un presente digno de la mano de un padre. No te daría más que lo que mereces, replicó. Conozco muchos padres que no habrían aguardado tanto para ser tus verdugos, pero mi excesiva bondad te ha perdido. Me eché a sus pies. Ah, si os queda algo de ella aún,
le dije abrazándome a sus rodillas. No seáis duro ante mis lágrimas. Pensad que soy vuestro hijo. Ay, acordaos de mi madre, a quien amabais con tanta ternura. Habríais sufrido que la arrebataran de vuestros brazos. La habríais defendido hasta la muerte. ¿No tienen los demás un corazón como el vuestro? ¿Se puede ser bárbaro después de haber sentido siquiera una vez lo que es la ternura y el dolor? No vuelvas a hablarme de tu madre, repuso con voz irritada. Ese recuerdo enciende mi indignación. Tus desórdenes la harían morir de dolor si hubiese vivido para verlos. Terminemos esta entrevista, añadió. Me molesta y no conseguirá hacerme cambiar de resolución. Me voy a casa y te ordeno que me sigas. El tono seco y duro con que me dio aquella orden me hizo comprender que su corazón era inflexible. Separéme algunos pasos por miedo a que se le ocurriera detenerme con sus propias manos. No aumentéis mi desesperación obligándome a desobedeceros, le dije. Es imposible que os siga, y no lo es menos que viva después de la dureza con que me tratáis, así que os doy un eterno adiós. Mi muerte, que no tardaréis en saber, añadí tristemente, os hará quizá volver a sentir por mí cariño de padre. Como yo me volviera para separarme de él, exclamó con profunda cólera. Entonces te niegas a seguirme. Anda, corre a tu perdición. Adiós, hijo ingrato y rebelde. Adiós, le dije en mi furia. Adiós, padre bárbaro y desnaturalizado. Así salí de Luxemburgo. Anduve por las calles como loco hasta que llegué a casa de T. En mi marcha levantaba los ojos y los brazos al cielo para invocar a las potencias celestiales. Oh Dios, decía, seréis tan implacable como los hombres. No puedo esperar ayuda más que de vos. T no había vuelto a su casa, pero volvió a los pocos momentos. Su negociación había tenido tan mal éxito como la mía. Así me lo dijo con tono de abatimiento. El joven G. M., aun cuando menos irritado que su padre contra Manon y contra mí, no quiso dar ningún paso en favor nuestro cerca de éste. Se lo había prohibido a sí mismo por miedo al vengativo viejo, que ya se enfureció mucho con él reprochándole su intento de relaciones con Manon. Solo me quedaba, pues, el camino de la violencia, tal y como T me trazara el plan. A ello reduje mis esperanzas. Muy inseguras son, le dije, pero la única sólida y la más consoladora para mí es a lo menos perecer en la empresa. Me separé de él, rogándole que me ayudara con sus votos, y ya no pensé más que en unirme a compañeros a quienes pudiese comunicar una chispa de mi ánimo y de mi resolución. El primero que me vino a las mientes fue el guardia de corps a quien empleé para detener a G. M. y en cuya habitación pensaba pasar la noche, pues no había tenido ánimos durante la tarde para procurarme alojamiento. Le encontré solo. Se alegró mucho al verme fuera del Chátelet. Ofrecióme afectuosamente sus servicios. Yo le expliqué el que deseaba que me prestase. Tenía suficiente buen sentido para hacerse cargo de todas las dificultades, pero fue tan generoso que se brindó a tratar de vencerlas. Empleamos una parte de la noche en discutir mi propósito. Me habló de los 3 soldados de la guardia que utilizó en la última ocasión, como de 3 valientes a toda prueba. T me había informado exactamente del número de arqueros que debían conducir a Manon. Solo eran 6. 5 hombres resueltos y atrevidos bastaban para sembrar el espanto entre aquellos miserables que no son capaces de defenderse honradamente cuando con una cobardía pueden evitar el peligro del combate. Como no estaba sin dinero, el guardia de corps me aconsejó que no escatimara nada para asegurar el buen éxito de nuestro ataque. Necesitamos caballos, me dijo, con pistolas y un mosquetón para cada uno.
Yo me encargo de ocuparme mañana de los preparativos. También necesitamos 3 trajes corrientes para nuestros soldados, que no se atreverían a intervenir en un asunto de esta naturaleza con el uniforme de su regimiento. Le entregué las 100 pistolas que me diera T, y las empleó al día siguiente hasta el último céntimo. Pasé revista a los 3 soldados, les animé con promesas espléndidas, y para quitarles toda desconfianza empecé por regalar 10 pistolas a cada uno.